accidente más en el mismo tramo. La vía Calderón-Guayabamba está convertida en otra vía de la muerte. El punto trágico de esta vía es la recta previa al puente del río Pisque, poco antes de llegar de Quito a Guayabamba, y hoy fue uno de los kilómetros más cerca a Guayabamba donde se presentó el peligro. Ocurrió que 4 vehículos chocaron, 3 vehículos y una volqueta. Como resultado de esta colisión, la vía fue cerrada por la gravedad de lo sucedido. Ocurrió pasada las 6 de la mañana. El material pétreo derramado por la volqueta fue removido por los bomberos. Accidente, se fue los frenos. Un nuevo siniestro de tránsito tiñó de sangre la vía Panamericana Norte en el sector El Balcón de Guayabamba, en la parroquia rural de Quito. Una volqueta impactó contra una camioneta doble cabina y un auto. Aparentemente, el vehículo de carga pesada habría presentado fallas en los frenos. Ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este martes. En el cual estuvo inmerso una volqueta, una camioneta, de lo cual hemos tenido como un resultado trágico una persona fallecida. En este caso fue un choque por alcance, pues en el sentido que tenía la camioneta en el sentido hacia Guayabamba, y de igual manera la volqueta se dirigía en el mismo sentido, sino que del impacto pues lógicamente hubo el tema de que el vehículo fue ubicado al otro carril, en el otro sentido de la vía. La persona fallecida se trataría del conductor de la camioneta, que resultó con mayores afectaciones. Registra severos daños en la parte frontal. Las imágenes muestran la magnitud del choque. La edad de aproximadamente unos 45 años y lógicamente se trasladaba a su lugar de trabajo. Es de aquí de la ciudad de Quito. La volqueta transportaba material de construcción que quedó esparcido sobre la calzada. Además, el conductor de la volqueta presuntamente se retiró del lugar luego del siniestro. Esta emergencia ocasionó alta carga vehicular debido al cierre de la vía en sentido Guayabamba-Quito por al menos 4 horas. Los vehículos livianos fueron retirados en grúas cerca de las 10 de la mañana. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito determinarán las causas de este siniestro. Anaís Estrada, Noticias 7. Lamentable el saldo trágico de este accidente que acabamos de ver en la vía Guayabamba. Pero el 25 de abril, en este mismo lugar, en esta ruta de la muerte, 25, 2 muertos y 25 heridos en esta misma vía, Quito-Guayabamba, Félix, denominada así como la ruta de la muerte. Efectivamente, y los accidentes no paran, el siniestro continúa. El 2 de junio, un muerto, un herido, y lo grave de esto es que se siguen registrando las muertes. En lo que va del año ya suman 6 los accidentes de tránsito que han teñido de sangre la vía Quito-Guayabamba, especialmente en la famosa curva de la muerte. Este martes una volqueta sin freno se impactó contra varios vehículos livianos. El pasado 17 de mayo, es decir, hace tan solo 2 semanas, 7 personas resultaron heridas en un choque múltiple en la misma vía. El pasado 27 de abril se registraron 3 accidentes en menos de 30 minutos. 2 días antes, el 25 de abril, un aparatoso choque dejó 2 fallecidos y al menos 42 heridos. Por la vía Quito-Guayabamba o Panamericana Norte circulan al menos 5.000 vehículos diarios, de los cuales el 40% son de carga pesada. Y consecuentemente esto
puede potenciar la siniestralidad vial. ¿Por qué razón? Porque además estos vehículos suelen ir en estas vías a mayor velocidad de las que están permitidas para este tipo de vehículos. Abad además sostiene que los índices de siniestralidad, lejos de las condiciones de la vía, se darían principalmente por la falta de experiencia de los choferes. Muchos de ellos se quedan sin frenos, pero no porque sea una falla mecánica. Sobrecargan el vehículo, segundo, van a exceso de velocidad, exageran en el uso del freno sin otras alternativas que tienen los vehículos como el freno de marcha, y consecuentemente terminan esforzando y fatigando al freno. Otro tema a tomar en cuenta es el exceso de velocidad. La mayor parte del corredor Panamericana Norte, Oyacoto-Guayabamba, está catalogada por la AMT como vía perimetral. Es decir, que los vehículos livianos pueden circular hasta los 90 kilómetros por hora, mientras que el transporte público y carga pesada, 70 kilómetros. Lo cierto es que ni los radares de velocidad ni la señalética implementada ha dado buenos resultados. Entonces, ¿qué hacer? Nuevamente implementar los radares. Segundo, hacer operativos presenciales más seguidos. Si ya sabemos que hay puntos negros o puntos de alta siniestralidad, ya está georreferenciada la siniestralidad vial en el país, lógico es tener controles permanentes. Mientras tanto, nadie responde por las víctimas mortales, los heridos, los tratamientos médicos y los daños materiales. La mayoría de los conductores que han provocado estos accidentes huyeron del sitio. Edison Saavedra, Noticias 7. A propósito, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que investigará el incidente del último lunes, cuando la conductora de un carro particular agredió a uno de los agentes en plena vía pública. El incidente fue en el cruce de las avenidas Naciones Unidas y 6 de diciembre, donde los agentes locales de tránsito ubicaron mal estacionado a un vehículo y pidieron documentos de identificación. La conductora no solo insultó al personal de la AMT, descendió del carro y atacó físicamente a uno de los agentes. Alguien grabó el espectáculo y lo publicó en las redes sociales, provocando varias reacciones y polémica. La AMT ofrece investigar este episodio y rechaza la violencia. ¡Hijo de la gran puta! Vamos a Esmeraldas, donde fue desarticulada una presunta red dedicada al microtráfico de drogas. En los allanamientos fueron detenidos 3 sospechosos, entre ellos un adolescente. Se investiga la posible relación con otros delitos. Les cayeron cuando menos imaginaban. Agentes antinarcóticos y del Grupo de Operaciones Especiales allanaron 3 viviendas ubicadas en el sector de Aire Libre, centro sur de Esmeraldas, en busca de un inmueble que era utilizado aparentemente como centro de acopio de sustancias sujetas a fiscalización. En la casa, según información de inteligencia, además se reunían para descansar y planificar acciones criminales. La línea investigativa se encuentra activa y estamos verificando en qué otros delitos pudieron haber participado. El operativo dejó 3 detenidos, lo que preocupa porque ya nos sorprende la presencia de menores de edad en las bandas delictivas. En este caso, un adolescente de 16 años aparentemente era parte de la red implicada en microtráfico de drogas, vacunas y muertes violentas. En las intervenciones no encontraron droga, pero sí 3 armas de fuego que fueron ingresadas en cadena de custodia para ser periciadas y determinar si fueron utilizadas en actos criminales. Son los posibles victimarios de otros eventos que se han dado acá en la ciudad. En otro operativo, agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas, cuando patrullaban por el sur de la ciudad, se percataron de la presencia de un sujeto en actitud inusual. En persecución ininterrumpida lograron su captura. En poder del sospechoso encontraron un arma de fuego con 10 cartuchos. Operativos enfocados en sectores de mayor conflictividad, como son los barrios Hielera Sur y 50 Casas. La Policía Nacional siempre está realizando un análisis de la información para realizar operativos en los lugares de mayor incidencia delictual, en los lugares de mayor incidencia de violencia. Haga silencio, que aquí están armados. Ya, haga silencio. Intervenciones basadas en la estrategia 3D, que apunta a desorganizar, debilitar y desarticular a estructuras criminales.
Iván Casamen, Noticias 7. La violencia, la delincuencia, Edison Saavedra justamente nos va a ampliar este tema. Por favor. Adelante, Edison. Buenas noches. Coméntanos sobre este operativo en Esmeraldas. Sí, ¿cómo estás, Meche, Félix? Un saludo. Así es. Esto sucedió en el sector de aire libre, en el cantón Esmeraldas. Como ya vimos, un menor de 16 años está involucrado en este operativo contra el microexpendio, ¿no? Recordemos pues que el menor de momento está aislado en una zona pues protegida. Recordemos que no puede ser juzgado como mayor de edad. En su poder se encontraron 5 kilos de sustancias sujetas a fiscalización y justamente ese es el modus operandi que realizan estos pequeños microgrupos de criminales, ¿no? Tienen en su poder varios kilos, no muchos, de sustancias sujetas a fiscalización para depositarlo en pequeñas fundas y poder vender en el microtráfico. Como mencionábamos, esto sucedió en el sector de aire libre, en el cantón Esmeraldas, pero el cantón también tiene otros sectores bastante peligrosos, por ejemplo la Guacharaca, el sector de 50 Casas, entre otros, donde opera principalmente el GDO Los Tiguerones. Recordemos que este corresponde al mando de alias el Negro Willy, de Los Tiguerones. Entonces justamente es aquí donde este GDO hace de las suyas para poder dominar estos sectores peligrosos de Esmeraldas. Vale también recordar, como ya lo mencionábamos, que el menor de 16 años detenido durante este operativo se encuentra aislado, y también pues vale recordar que el pasado 27 de mayo en la Asamblea Nacional se debatió esta reforma de ley para endurecer las penas a los mayores de edad que incrusten o que ingresen a menores de edad a GDOs. Esto están diciendo que más o menos se endurezcan a 26 años para estas personas que introduzcan a menores de edad a las bandas criminales. Estamos seguros, Edison, que pues la ciudadanía estará conforme con este proyecto, que puedan incluir a estas personas para que cooptan a los menores de edad. Pero en ese sentido, ¿están aislados en estos momentos? Ese menor de edad de 16 años está aislado. ¿Cuál es el procedimiento que sigue con este menor de edad? Sí, como lo mencionábamos, Meche, de momento el menor está aislado en una UPC del Cantón Esmeraldas, justamente pues para evaluar cuál va a ser la sanción y para evaluar también si es que se le aplica un procedimiento no exclusivo para los menores de edad. Recordemos que todavía no puede ser juzgado como mayor de edad por las reglas que lo estipulan en el Código Orgánico Integral Penal y en la legislación ecuatoriana también. Edison, muchísimas gracias por toda la información. Estamos reportando entonces lo que ocurrió en Esmeraldas y cómo cayeron estos microtraficantes con armas y varias drogas. Tenemos en pantalla en estos momentos los aprehendidos, entre ellos un menor de edad de 16 años. En otro orden, la Secretaría de Movilidad aseguró que continúa un proceso administrativo contra los buceros urbanos que paralizaron el servicio el pasado 5 de mayo. Los trámites de defensa dilatan el proceso sancionatorio hasta encontrar una respuesta legal. Son 57 operadoras de transporte convencional que tienen procesos de sanción iniciados por el municipio de Quito. Deberán responder por la suspensión de 2 horas del servicio durante el pasado 5 de mayo, medida que adoptaron los representantes del gremio para exigir un alza de la tarifa del pasaje. Esos procesos se manejan por Código Orgánico Administrativo, digamos que eso sale de nuestras competencias. Cómo se lo manejan, y al final de cuentas yo termino siendo el juez que sanciona a las operadoras. Sanciones económicas que pueden llegar hasta 8 salarios básicos unificados, que representa cerca de $4,000, explicó Alex Pérez, secretario de Movilidad, durante una entrevista radial. El sector transportista ese día tomó una decisión unilateral
ellos hablan de racionalizar el servicio. Ese término no existe ni en la ley ni en ningún reglamento, y por ende nosotros como Secretaría de Movilidad y como autoridad tenemos que llevar los procesos sancionatorios por la no prestación del servicio de esa mañana. Los transportistas deberán presentar sus pruebas de defensa y luego de 90 días se determinarán sanciones definitivas. Anaís Estrada, Noticias 7. La utilidad social inmediata de los bienes incautados a la delincuencia organizada es uno de los cambios que propone la denominada ley antimafias presentada con el apoyo del gobierno. La inhabilitación de los abogados al servicio de las mafias es otra de las posibles reformas. El proyecto de ley orgánica reformatoria para el fortalecimiento institucional frente al crimen organizado, bautizada como ley antimafias, refuerza en esencia la ejecución de procedimientos contemplados en leyes que previamente fueron tramitadas y aprobadas en la Asamblea. En 6 ejes se pretende dotar al Estado de mayores herramientas para quitarles poder a las organizaciones narcodelictivas. Uno de los ejes establece obligaciones para que jueces fundamenten sus decisiones en los casos donde se generen cuestionamientos públicos, cuando, por ejemplo, se liberen a sospechosos poco tiempo después de su captura o se dispongan medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva. Según la proponente de la iniciativa, en el 2025, 1 de cada 3 aprehendidos recibió medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva. Si un juez decide que alguien investigado por pertenecer a un GDO puede enfrentar un proceso fuera de la cárcel, esa decisión debe estar bien justificada. Tiene que explicar con claridad por qué esa persona no representa un riesgo para la investigación o para las víctimas, para los testigos y sobre todo para la seguridad de todos los ecuatorianos. El proyecto propone que los abogados condenados por delitos vinculados al crimen organizado pierdan el derecho a ejercer la profesión, una medida que forma parte de una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Se pretende impedir que profesionales vinculados a estructuras criminales continúen participando en procesos judiciales o utilizando su conocimiento para favorecer actividades ilícitas. Y cuando el crimen se organiza, el Estado no puede responder desorganizado. Por eso es tan importante la coordinación entre los diferentes poderes del Estado. El Ecuador es un pueblo que quiere defender su paz, su institucionalidad, su vida democrática, quiere proteger el futuro de sus familias. La propuesta de norma contempla realizar 11 reformas al Código Orgánico Integral Penal, con nuevas sanciones para el reclutamiento de personas con fines delictivos, contra el uso o puesta a disposición de infraestructura para organizaciones delictivas, así como para la sustracción o distribución ilegal de combustibles. Javier Ceballos, Noticias 7. En otro orden, continúa la intervención de la avenida Osvaldo Guayasamín, ahora en el tramo de la avenida Pisque hasta el inicio del puente del río Machángara en el sector de Cumbayá. Se lo hace en el sentido Valle Quito y las autoridades piden usar rutas alternativas. Fuerte congestión vehicular se registra a la altura del puente peatonal del Cebollar en Cumbayá, parroquia rural de Quito. Los trabajos de renovación del pavimento en la avenida Osvaldo Guayasamín provoca cerca de 20 minutos de retrasos en la movilidad. Sí, de hecho yo entro a las 8:30 al trabajo y ya son 8:40. Sí, el tráfico está desde arriba, desde Miravalle 3 creo. Sí, se complica bastante, más que todo para los que van para el norte, se les complica full, porque sí se hace un poco de tráfico. El tramo intervenido comprende entre la avenida Pampite y el inicio del puente del río Machángara, una de las principales conexiones entre la capital y los valles. Para gestionar el tráfico pesado, el personal de la Agencia Metropolitana ejecuta un operativo que incluye la habilitación de un contraflujo. Tenemos cerrados 2 carriles de circulación en el sentido de Cumbayá hacia Quito, por lo cual la Agencia Metropolitana de Tránsito ha procedido a habilitar un contraflujo que va en este mismo sentido y asimismo se mantiene habilitado un carril en el sentido de Quito hacia Cumbayá. La primera fase de 500 metros de intervención corresponde al sentido Valles-Quito. Se estima dure alrededor de 15 días. Mientras tanto, se exhorta a los conductores a usar rutas alternas. Como es la avenida de los establos, justamente acá también tenemos la Loya Alfaro, el escalón del Omicí, que nos permite trasladarnos por la ruta viva de una manera más rápida.
y aclaró que el paso a desnivel en el redondel de Las Bañistas, rehabilitado previamente, no se encuentra operativo en su totalidad. La circulación vehicular está restringida. Hay que aclarar que solo hay un carril de circulación por sentido, por ende los carriles normales van a tener que ingresar a un solo carril, es decir, de 2 carriles se trasladan a uno, lo que genera congestión vehicular. Y esto no sucede en ambos sentidos de circulación. Aseguró que el transporte público mantiene la ruta habitual, sin desvíos, con el objetivo de evitar mayor afectación en la ciudadanía. Anaís Estrada, Noticias 7. Filmó todas sus fechorías. Como en una película de terror, en su celular encontraron un video que mostraba cómo descuartizaba a las víctimas. Él levantaba las extremidades de las personas como trofeos. Elkin Fernando fue capturado en Quevedo hace unos días y por su grado de peligrosidad fue trasladado a la cárcel del Encuentro. Tiene tan solo 20 años y ya registra un amplio historial delictivo, asesinatos y descuartizamientos. Pero ¿cuál es el perfil psicológico de este antisocial? Tras cortar cabezas y extremidades de sus víctimas, ¿qué pasa por su mente? ¿Alguien así, por ejemplo, puede rehabilitarse? ¿Tiene opciones? ¿O qué opciones le quedan? Muy complejo la situación. Así es, por eso hacemos contacto con nuestro compañero Iván Casamen, que nos cuenta lo que le dijo un psicólogo sobre el descuartizador de Quevedo. Buenas noches, Iván. Iván. Hola, ¿qué tal? Félix Meche, amigos televidentes, buenas noches. Sí, en efecto, esta situación, un cuadro clínico de esta persona de 20 años de edad que, a decir de la Policía Nacional, cuenta con antecedentes, es bastante complicado, pues el especialista señaló que es un sujeto que tiene conciencia de lo que hace, pero que disfruta la manera como lo hace y a quién lo hace, porque aparentemente se trataría de rivales de organizaciones criminales, porque este individuo, Elkin Fernando L., pertenece a un grupo criminal organizado, según la policía, y la persona que asesinó días atrás, la semana pasada para ser específicos, en el centro del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, pertenecía a otro grupo criminal. Frente a esta situación, el experto en psicología clínica nos da a conocer algunos detalles de lo que es su cuadro psicológico, lo que está atravesando por su mente de acuerdo a las evidencias encontradas en su teléfono celular. Pues no sería el único video el que está circulando ya en redes sociales y se ha vuelto algo viral, sino habrían otros videos, fotografías, de acuerdo a lo que ha periciado Policía Nacional y encontró en su teléfono celular. Este individuo está catalogado como un sujeto de alta peligrosidad y lo que ya ha señalado el ministro del Interior es que fue llevado hasta la cárcel del Encuentro, de donde prácticamente es imposible escapar, imposible fugar. Pero sobre, como les indicábamos, su perfil psicológico, lo que opina el experto en psicología clínica, les contamos o les presentamos en el siguiente video. Dada la presentación de los videos, podemos nosotros concluir que presenta un proceso de psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad y también un trastorno sádico de la personalidad. Debido a la evidencia recurrente, una de las hipótesis más frecuentes sería que el paciente presenta delirios violentos, ¿sí?
Esto influye en no solo un trastorno de la personalidad, él sí es consciente de todos los actos que realiza, pero tiene un proceso de alexitimia e inestabilidad emocional. Tiene todas las características de una personalidad que presenta una psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad y un trastorno sádico de la personalidad. El estar encerrado en una cárcel lo que va a hacer es agudizar más estos rasgos psicopáticos severos, ¿sí? Se va a agudizar más el trastorno antisocial de la personalidad y los componentes sádicos. Este caso que estamos presentando con, yo diría inclusive las reservas del caso, tomando en cuenta, Mercedes, la característica de este enfermo mental, lamentablemente su juventud, como quería pensar en otras cosas, pero mira tú, al extremo al que se llega en momentos de delincuencia, en momentos de desvirtuar totalmente el comportamiento social. Claro, se ha visto y se ha observado detalles de un video, pero la policía dice que hay muchos más. La cárcel del encuentro en estos momentos, pero debería ser otro lugar, debería ser un reclusorio psicológico, psiquiátrico, donde debería estar este joven de 20 años. Lo que sí es cierto que sin duda en Quevedo deben estar todos muy tranquilos de que ya no van a existir más de estos casos porque ya está en manos de la justicia. Nos traslada a esas escenas de Centroamérica donde se ven a este tipo de delincuentes, inclusive por los tatuajes. Es la descripción exacta de lo que desgraciadamente ocurre en el marco de la descomposición social que vive actualmente la sociedad. Sí, Félix y Meche, y otra cosa que también hay que dar a conocer, y de acuerdo al experto en psicología clínica, lamentablemente en los centros carcelarios de nuestro país no existen centros médicos especializados en psicología, psiquiatría, con personal que pueda rehabilitar de una manera adecuada a estas personas, sino más bien ellos en este lugar se sienten más encerrados y como que esto les hace más agresivos, y en vez de conseguir una rehabilitación para que en el leve caso, en el hipotético caso, puedan salir rehabilitados y volver a unirse a la sociedad, es sumamente difícil, bastante complicado, por no decirlo imposible, porque estas personas necesitan un tratamiento, pero también hay que resaltar que son conscientes de lo que hacen, lo hacen de manera planificada, y en el caso de los sicarios, estos cobran de $200, $300 para poder asesinar a la persona que le indican que está requerida por otra persona, por otro grupo criminal. Entonces, frente a esta situación, habrá que esperar qué es lo que pasa con esta persona que ahora está con prisión preventiva, y esto demorará unos 30-35 días hasta que el juez defina su situación y entren en la etapa de juicio. Con esto nosotros despedimos. Meche, Félix, con más información. Anotando que hace pocos días este mismo personaje, entre comillas, este sujeto, intentó un escape, Mercedes, es decir, prácticamente configurando todo este prontuario, primero delictivo y de una enfermedad mental incalificable. Y para realizar ese escape quiso lanzarse al río. Lo estamos viendo, observando en pantalla cómo lo suben también de la quebrada. De esa manera pues no logró huir, primero por un delito, y luego comenzaron a revisar su teléfono celular para encontrar todas esas imágenes macabras también. ¿Qué habrá pasado en la vida de este joven, de niño, de adolescente? Tal vez esto fue un detonante para el comportamiento que tiene en estos momentos. Los especialistas deberán indagar y hacer un análisis profundo para conocer qué es lo que ha ocurrido. Y un reto también para la configuración de la ley, de los cambios legales que deberían ameritar este tipo de casos, porque en la práctica nos quedamos con la gran interrogante. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el proceso que debe seguir este joven? Ahora les contamos que la comunidad indignada golpeó al asaltante de una pareja en el centro norte de Quito. El vecindario respondió así a los llamados de auxilio y la policía hizo las capturas.
Corría la tarde del pasado domingo. Una pareja caminaba por el sector de La Gasca cuando de pronto se le atraviesa en el camino un vehículo negro. Del auto se baja un sujeto. Con desarmador en mano busca apoderarse del celular y la cartera de la chica. El joven sale en su defensa y se enfrenta con el delincuente. La mujer grita pidiendo ayuda mientras la riña no para. Ante la demora, sus compinches se bajan en ayuda. La mujer le arrancha la cartera y vuelve al vehículo. Pero el ladrón se topó con un hueso duro de roer y no la tuvo fácil. El barrio organizado salió en defensa de las víctimas, sonó la alarma comunitaria y los compinches abandonaron al pillo, que fue sometido por los vecinos y recibió paloterapia. En el piso clamaba con pasión. Minutos después arribó la policía y lo rescató con unos cuantos golpes. En flagrancia, los uniformados siguieron la pista del auto negro, logrando la captura de los otros dos implicados en el intento de robo. Un hombre y una mujer fueron sacados de un departamento donde se escondían. Al final, 3 sospechosos fueron capturados y entregados a la justicia. 2 de ellos registran antecedentes penales por robo. En los últimos días se han registrado 2 eventos en el distrito metropolitano de Quito. Un presunto delincuente fue abatido por la policía cuando intentó robar una farmacia. 2 uniformados resultaron heridos por arma de fuego y se recuperan en el hospital de la institución. En otro incidente, 6 sujetos ingresaron a robar a una unidad económica. Pedían el dinero de la venta del día. En medio del asalto, agredieron a la cajera y dispararon a un empleado. Este último lamentablemente perdió la vida. El ministro del Interior señaló que los operativos de seguridad en la capital no han parado. Particularmente en la ciudad de Quito se incorporaron más de 150 camionetas nuevas para el control de la ciudad. Estamos trabajando con varios proyectos. Iván Casamen, Noticias 7. Sectores de Quito que hasta hace poco eran transitables, hoy son todo lo contrario. La Gasca, en fin, centro, norte, sur ya no tiene lugar, pero la delincuencia está en todo sitio. Y mira, Mercedes, de la forma, yo diría, hasta tranquila, como se baja, como empieza toda esta escena, todo este acontecimiento, frente a lo cual la comunidad tiene que estar muy despierta y atenta. Por contraparte, observamos en pantalla y en otros casos de los últimos días cómo ya los civiles, la ciudadanía indignada por estos constantes atacos, tratan de ejercer la fuerza también por su propia mano. La justicia se defienden como pueden, con gas pimienta, con puños, también atando a los delincuentes. Bueno, no hay que llegar a una violencia extrema como casos de quemar a los delincuentes, a los sicarios, pero la ciudadanía está cansada. Afortunadamente se han hecho anuncios también del dotamiento de más camionetas para la Policía Nacional para que pueda realizar los patrullajes concentrándose en el norte de la capital. Y la necesidad de la cooperación comunitaria, de la llamada alarma comunitaria es fundamental porque, yo insisto, sectores que otra hora no eran proclives a este tipo de violencia. Alguien dirá, ¿qué pasó en la ciudad de Quito? Pasó que está la delincuencia, que la delincuencia de pronto viene en la forma que viene. Y miren ustedes cómo a una pareja, a una persona que simplemente están dando por la calle, y la actitud del asaltante me llama la atención también, Mercedes, después de recibir inclusive sus golpes, como que no ha pasado nada. Son bastante jóvenes los que estamos observando, estos delincuentes sí. También lamentable que no solamente pues hay que recluirlos, aprenderlos, sino que también hay que buscar de alguna manera rehabilitar y permitirles que tengan otras actividades y otra vida también para que no vuelvan a delinquir.
Esto ocurre en el norte de la capital. Y observamos también hace un momento las imágenes de quienes entraron a este supermercado donde hubo un fallecido y están en estos momentos no aprehendidos 6 delincuentes y ponemos las imágenes para que puedan ser atrapados con la ayuda de la ciudadanía. Y de paso ocurre, figúrate tú, en otra escena se ve frente a uno de estos modernos locales de inversión, eso también se ve afectado. La alarma comunitaria, la cooperación de la ciudadanía es fundamental. Este era un túnel secreto y quedó al descubierto. Medía 200 metros de largo. Una salida o una boca del túnel estaba en una casa de Tijuana, México, y la otra en una tienda de saltos en un centro comercial de San Diego, Estados Unidos. Y no solo eso, contaba con una plataforma deslizante para movilizar cosas, personas, enseres, en fin. Y sin problemas, tenía además buena iluminación y ventilación apropiada. Y en este lugar también encontraron una tonelada de droga valorada en $45 millones. Aprehendidos 2 mexicanos, 2 norteamericanos, detenidos para investigaciones. Y este túnel pertenece a alguien, al cartel Jalisco Nueva Generación. Irán anunció una suspensión de las negociaciones de paz con Estados Unidos, condicionándolas al cese de las operaciones militares de Israel contra Líbano, mientras el presidente Donald Trump no descartó un pacto con los iraníes esta misma semana. En un comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán también amenaza con reanudar el bloqueo al tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Trump lo rechazó. Las posibilidades de acuerdo hicieron bajar los precios del petróleo, que llegó a $90, pero se paró por las condiciones de Irán para seguir negociando la paz. Los 390,000 habitantes del poblado de Miyakasi fueron evacuados ante la arremetida de la tormenta tropical Hamli, que recorre la isla de Okinawa y ahora va hacia el norte, rumbo a Kisula, la principal isla meridional del Japón. Los cortes de luz son otra señal destructiva de esta tormenta, que empezó como tifón y también deja unos 16 personas heridas a consecuencia de los vientos que se mueven con velocidades de entre 90 y 120 kilómetros. 600 vuelos de las 2 principales líneas japonesas, Airlines y Air Nippon, fueron cancelados. Los científicos esperan un debilitamiento del fenómeno al desplazarse al noreste sobre la costa pacífica. La estatua que estamos observando del futbolista Messi en la India fue retirada. La enorme figura de 21 metros del jugador argentino fue bajada tras confirmar que se balanceaba con el viento. Para evitar accidentes, apartaron la estatua con grúas hidráulicas en Calcuta, Bengala Occidental. Por el momento, la estatua fue guardada en un almacén del gobierno hasta decidir una reubicación. La India rindió tributo al capitán argentino tras ganar la Copa Mundial.
Y aquí el bolígrafo más grande del mundo, que mide 6.59 metros de largo y pesa 94 kilos. El récord Guinness dio a conocer que este enorme esferográfico fue presentado en Bagdad, Irak. Escribe normalmente, pero eso sí, tiene que ser cargado por varias personas. En casa, imaginemos un esferográfico de esta magnitud. ¿Usted qué haría con esta cosa? Un informe de la Organización Meteorológica Mundial, perteneciente a la ONU, revela que existe un 80% de probabilidades que el fenómeno del Niño llegue entre junio y agosto de este 2026. El organismo considera que el fenómeno climático tendrá fuertes consecuencias en los países de la región. Según el informe, desde finales de abril hasta mediados de mayo de este año se han incrementado las anomalías en la temperatura de la superficie del Océano Pacífico. Es decir, que se han registrado calentamientos que superan los 6 grados centígrados de las aguas, lo que puede favorecer a la formación de un fenómeno del Niño. La Organización Meteorológica Mundial, perteneciente a la ONU, sostiene que existe un 80% de probabilidades que el fenómeno climático llegue entre junio y agosto de este año, mientras que la posibilidad de que llegue en noviembre es del 90%. Y se espera que influyan los patrones meteorológicos y climáticos de todo el mundo en el próximo mes. El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial. Suele producirse con una periodicidad de entre 2 y 7 años y su duración oscila entre 9 y 12 meses. También podemos esperar un mayor riesgo de calor extremo con temperaturas más altas y patrones de precipitación cambiantes que añaden más estrés a la salud humana, los ecosistemas, la agricultura y los sistemas energéticos. La entidad no revela la fecha exacta ni la intensidad, pero modelos de diagnóstico aseguran que será fuerte. El informe dice que las consecuencias se dejarán sentir con una intensidad todavía mayor y su alcance será aún más amplio, cruzando fronteras a una velocidad devastadora. En lo que sería el sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina, noreste de Argentina y Uruguay, donde se esperan lluvias por encima de lo normal. Y entonces ahí también de nuevo los riesgos de inundaciones, tormentas severas y deslizamientos de tierra. Este fenómeno constituye también una amenaza para Ecuador. La Secretaría de Gestión de Riesgos considera que el evento llegará a inicios de 2027. La entidad solicitó a los municipios y prefecturas que presenten planes de acción hasta este 23 de junio. Además, ya ha comprado 5.9 millones de kits de asistencia humanitaria y también cuenta con 2.500 voluntarios. Edison Saavedra, Noticias 7. En la sala de audiencias de una dependencia judicial del Guayas hubo una fiesta, al parecer por el Día del Niño. El espectáculo se viralizó en redes sociales y causó polémica por el tipo de imágenes. Allí se ve a servidores judiciales con comportamientos nada adecuados. El Consejo de la Judicatura anunció que iniciará una investigación para determinar si el caso amerita sanciones disciplinarias contra los empleados implicados. La institución rechazó la conducta de sus funcionarios porque podría comprometer el ejercicio del servicio judicial, según el comunicado. Varios ministros de Estado y algunos asambleístas son las cartas electorales que baraja el bloque de gobierno para las próximas elecciones seccionales. Se revelaron algunos nombres para las principales alcaldías y prefecturas en juego. ADN se convirtió en la primera agrupación política en empezar a anunciar sus precandidatos para las seccionales del 29 de noviembre. A través de su cuenta de Instagram, el movimiento oficialista confirmó los primeros nombres que se someterán a la democracia interna antes de registrar su candidatura. Entre los perfiles aparecen integrantes del gabinete ejecutivo y asambleístas nacionales. Por ejemplo,
Para la alcaldía de Quito, las precandidatas son la canciller Gabriela Sommerfeld y la directora del Seguro Social Campesino Giovanna Uvidia. Para la prefectura de Pichincha, los postulados son el asambleísta Egner Recalde y el ministro de Trabajo Harold Burbano, quien días antes ya se había referido a una posible candidatura. Yo soy militante de Acción Democrática Nacional y si es que se considera mi nombre en las primarias de Acción Democrática Nacional, yo estaré donde el partido, el presidente y la gente así lo considere. En la provincia del Guayas, la ministra de Desarrollo Social y exgobernadora Zaida Rovira es precandidata para prefecta, al igual que Nils Olsen, actual presidente de la Asamblea. Ambos deberían renunciar a sus cargos si quieren participar en los comicios. Mientras que para la alcaldía de Guayaquil las opciones internas serían el asambleísta Andrés Gushmer y el ministro del Interior John Reinberg. Sin ser ninguna autoridad local de Guayaquil, hoy tenemos el control y el manejo de Segura EP. Todas las personas que viven en Guayaquil tienen hoy una mejor respuesta de un servicio que no lo daba anteriormente. Eso es lo que falta en Guayaquil, ese compromiso, y hay mucho que trabajar, hay mucho que mejorar. Y bueno, estaremos pendientes de las decisiones que tome el partido, porque el partido es quien tiene que en votación tomar las decisiones de quienes creen que deben estar al frente de esto. En otras localidades solo se anunció un precandidato, el ministro de Agricultura Juan Carlos Vega para la alcaldía de Cuenca, el embajador en Canadá Esteban Santos para la prefectura de La Suay, el exministro de Agricultura Danilo Palacios para la prefectura de El Oro, el gobernador de El Oro Francisco Minuche para la alcaldía de Machala o el gobernador de Los Ríos Galo Lara para la alcaldía de Quevedo. Pero también hay otras autoridades en las precandidaturas, como la secretaria de Pueblos y Nacionalidades Julia Angulo para la prefectura de Esmeraldas, la secretaria de Administración Pública Cintia Gelibert para la prefectura de Santa Elena, el ministro de Telecomunicaciones Roberto Curi para la alcaldía de San Borondón y los asambleístas Francisco Ceballos y Jorge Guevara para la alcaldía de Milagro y la prefectura de Loja respectivamente. Recordemos que ADN tendrá que elegir a sus candidatos en la convención a efectuarse en este mes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. A propósito de su precandidatura, la secretaria de la Administración Pública, Cintia Gelibert, publicó en sus redes sociales que recibirá con gratitud su designación como posible aspirante a la prefectura de Santa Elena. Gelibert agregó que tiene la disposición firme de asumir las responsabilidades que el presidente Daniel Noboa le puede asignar. Finalmente, escribió que su vocación es trabajar con responsabilidad, con seriedad y con resultados. Las candidaturas seccionales deben definirse del 18 de junio al 2 de julio en las llamadas primarias de las organizaciones políticas que intervendrán en los comicios de noviembre. Los candidatos se inscribirán en agosto. Los nombres que ADN, por ejemplo, ha dado a conocer para la próxima contienda electoral no son los definitivos. Esta organización y todas las interesadas en poner candidatos para las seccionales de noviembre deben cumplir un requisito clave que dispone la norma electoral. Se trata de las elecciones primarias, es decir, un procedimiento interno de cada agrupación política donde se definen a los candidatos que serán inscritos. En las elecciones primarias, los partidos y movimientos políticos deberán cumplir con las reglas de paridad, alternabilidad, secuencialidad e inclusión de jóvenes para la conformación de las listas. En estos procesos, al menos el 30% de las listas deberán estar encabezadas por candidatas mujeres y se deberá incluir al 25% de participación de jóvenes entre 18 y 29 años de edad. El Código de la Democracia establece que los delegados del Consejo Nacional Electoral emitirán un informe sobre la transparencia y legalidad del proceso electoral interno, documento que será tomado en consideración en la etapa de calificación de candidaturas. De acuerdo al calendario electoral, las primarias deben realizarse desde el 18 de junio hasta el 2 de julio y la inscripción de candidatos será del 2 al 17 de julio. Las organizaciones políticas que no cumplan con las elecciones primarias no podrán inscribir a sus candidatos. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó al empresario y estratega republicano Pete Sidner como el nuevo embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. La Casa Blanca confirmó esta nominación oficial del candidato a embajador y que ahora pasa a consideración del Senado estadounidense. Ecuador no cuenta con la jefatura titular de la misión desde abril del año anterior, cuando terminó funciones
el embajador Arthur Brown. Al volver de la pausa les mostraremos el último video musical de Jennifer López, J-Lo. Este tema, cantado en español, Sálvame Hoy.